Para comprender de mejor manera la generación X y su contexto, se mostrará a continuación las diferentes generaciones que existen de los años 20 a la actualidad. Las generaciones son grupos de personas nacidas en un periodo determinado en común, donde éstas comparten ciertas características como sucesos históricos que los marcan, dándole una personalidad propia a dicha generación junto con características específicas. Los Silver Strikers, ellos son los nacidos entre 1925 a 1945. Tratan de obtener la máxima relación en cuanto a precio-valor, por lo que no se considera una generación a la cual se le llega de manera fácil por medio de la mercadotecnia. La mayoría de estos se casaron a temprana edad y los menores de dicha generación se encuentran en la actualidad en sus 60s. Baby Boomers. Ellos son los nacidos entre 1946 a 1964. En dicha generación se empezaron a desarrollar mujeres más independientes y energéticas. Se le llama en ocasiones la generación más opresora hasta ahora, considerando que vivieron en la época de los movimientos hippies, la era de la música disco y que fue donde se desarrollaron por primera vez la mayoría de las drogas sintéticas. Son considerados actualmente personas con poder y buen mercado demandante. La generación X. Ellos son los nacidos entre 1965 y 1981. Con esta generación vino mayor aceptación a diversas razas y opiniones. Conocieron peligros como el SIDA y ciertas drogas por primera vez. En ellos comenzó a reinar el consumismo. La generación Y. Ellos son los nacidos entre 1982 al 2000. El Internet forma gran parte de la vida de esta generación, siendo creado en estos tiempos. Tiene más acceso a la información y mayor conciencia ecológica. La generación Z, ellos son los nacidos entre 2001 y la actualidad. Muestran mayor habilidad para desarrollarse en el mundo de la tecnología, la cual es de suma importancia en su vida. Sus principales fuentes de información se encuentran en la web y están sumamente acostumbrados a las redes sociales, en diversos trabajos en su vida profesional en vez de llegarse a una sola empresa por largo plazo. Es así que nos identificamos dentro de una generación y así comprender de mejor manera los gustos, rutinas, hobbies y personalidades que caracterizan las diferentes épocas sociales. Cada generación tiene características. Bienvenidos a Panorámico, una producción del TEC de Monterrey para C7. Hoy estamos con Juan Pedro Delgado, maestro en comunicación. Hola Juan Pedro, ¿cómo estás? Hola Luis. ¿Qué tal? Y hoy, bueno, vamos a hablar de la generación X. Este tema surge en el contexto de que, bueno, la generación X, o ahorita tenemos un momento histórico muy importante, ya que hay 4 generaciones en el ámbito laboral que ahorita se están juntando. Es precisamente la tradicionalista, los baby boomers, la generación X y la generación Y, ¿no? Que es la que está entrando ahorita, y que, bueno, eso habla para hablar de una nueva dinámica organizacional, pero primero quiero hablar de qué es la generación X, construir el concepto y después ver cómo podemos insertar esto en la categoría de, ahora sí que de la empresa o del negocio. Y pues bueno, estamos contigo Juan Pedro para hablar precisamente sobre la generación X, ¿no? ¿Qué me puedes decir qué es? Lo que pasa es que lo puedes, para definirla tienes que ver de diferentes aristas, lo puedes ver como plazos de nacimiento. Puedes decir a finales de los 60, principios de 70 y terminaría aquellos nacidos entrando los 80s, pero también como características socioculturales que son rasgos, pero hay que ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Creo que lo que conocemos como generación X está más relacionada con los estilos de vida y con los periodos y avances que tienen en Estados Unidos, en Inglaterra, en otros países, y Latinoamérica se ha rezagado bastante en algunos años en cuanto a esta inmersión que tienes para que te definan dentro de una generación, ¿no? Entonces vamos a definir qué son estos rasgos de ciertos individuos que en países generalmente sajones que tienen ciertas características en común, ¿no? Yo soy nacido en la generación X propiamente y no es tanto
haber nacido en esos años, sino que tengas acceso a ciertas características socioculturales y tecnológicas que con el hábito de haber estado inmerso en ellas te permita ser definido en ciertos grupos sociales, ¿no? En este caso, esta generación tiene ciertas características muy específicas que lo difiere de los baby boomers que mencionabas, que esta cuestión tradicional que estaban hasta hace poco en el poder, todavía hay muchísimos en el poder, y mi generación que empieza a tomar ciertos mandos y que está muy metida en este momento en la política y en las empresas y que empieza a tener una función directiva muy importante, ¿no? Entonces habrá que diferenciar esta lucha de generaciones. Y bueno, me parece muy importante lo que comentas, ¿no? Dejar de lado un poquito la categoría biológica de la generación X y entrar un poquito a la categoría cultural, a la categoría social, la generación. Precisamente, ¿qué caracteriza a un sujeto, ya no digamos un nacido en estos años, sino una persona que se le ubica en la generación X? ¿Cuáles son sus características? Mira, quizás la más importante desde lo medio lógico es que le tocó una transición entre todavía salir a jugar en las calles y todavía experimentar cierta vida cotidiana cara a cara, y también el salto al mundo del celular, de internet. Entonces es una generación de transición, una generación sándwich que le tocaron algunos eventos históricos que hace que se reduzca o se categorice como poco comprometida, descreída, atea, poco leal, apática, esa generación de la apatía y del poco compromiso, ¿no? Entonces hay unas características, pero también porque le tocaron algunos eventos bastante interesantes, ¿no? Cuestiones sociales como después de este boom poblacional, después de la Segunda Guerra Mundial, donde nacieron nuestros padres, viene estas generaciones de bastantes divorcios y de mucha independencia y de la caída del muro, por ejemplo, que es bastante importante a nivel de símbolo, del fin de la Guerra Fría. Había otros eventos, no sé, de hecho en el 93, cuando ya eran más adolescentes, estaban los Expedientes Secretos X y que tenían como premisa más allá de la ciencia ficción este cuestionamiento de las conspiraciones del gobierno. A mí me parece muy interesante cómo representa los valores de esta generación, ¿no? El gobierno realmente te funciona, realmente quieres tener una vida, pasarte 40 años en una empresa y ser leal a una empresa y durar en tus relaciones para siempre, o qué te dio o qué no te dio la sociedad contemporánea que permite que tenga ciertas características culturales, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentas, más adelante lo quiero retomar, que es precisamente los sujetos a las transformaciones que estaban estos individuos, ¿no? No hay un estatismo en el cual se puedan ubicar a la generación X, sino que todo el tiempo es una revolución tras otra, ¿no? En distintos contextos, en el tecnológico, en el social, incluso en el político, ¿no? La configuración de un nuevo mundo material con la caída del muro de Berlín, y que precisamente eso genera como cierta distanciamiento, ¿no? Es decir, como que se le acusa de apatía, como bien comentas. ¿Para qué hacer esto si finalmente va a cambiar la cosa, ¿no? Como esa transitoriedad de la vida, ¿no? Yo creo que tiene que ver con el desencanto y con cierta cultura del miedo, que si eres un adolescente y te llegan los 90s y está un ambiente de terror por el SIDA y en cualquier momento todo es peligro, no había una cultura del reciclaje, no había todo te provocaba cáncer, el SIDA lo podías contraer en cualquier momento. Claro, ese tipo de impactos, crecer, ¿no? ese impacto, y en climas de familias no nucleares, y con los medios de comunicación impulsando esta idea de las grandes conspiraciones y la ciencia ficción también hablando de eso, yo creo que te provoca algo, ¿no? Muy interesante, y bueno, lo vamos a retomar en el siguiente corte, y pues bueno, ahorita regresamos. Esto es Panorámico.